agradecemos la oportunidad que nos das de venir al encuentro con tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella, que el Evangelio penetre en nuestra mente y en nuestro corazón y nos haga, Señor, cristianos, cristianos listos para hacer tu voluntad. Gracias te damos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un contraste, si ustedes notan en la lectura que acabamos de hacer, entre el versículo 7 y el versículo 18 con el que cierra la narración de hoy. En el versículo 7, Juan el Bautista, con unas duras palabras, se dirige a la multitud y les llama generación de víboras, ¿no? Y el versículo 18 termina diciendo, con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. ¿Cómo puede ser una buena noticia decirle a la audiencia generación de víboras? Eso es un insulto, ¿no? Nosotros a una mala mujer, a una mujer que nos cae mal, le decimos víbora. Y es tanto como decirle arrastrada, como decirle vil, que es una persona vil. Pues bien, el Evangelio de este domingo tiene como un eje central la predicación de Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesús. Y si ustedes notaron, cuando empezamos a hacer esta lectura, aparece una pregunta que sobresale 3 veces. En el versículo 10, en el versículo 12 y en el versículo 14 aparece la misma pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Qué haremos? Hemos de hacer? ¿Qué haremos? ¿No? Y hoy nosotros podríamos decirle al Señor Jesús, a Dios, ¿qué haremos? Y esta pregunta me recuerda al profeta Isaías en el capítulo 6 cuando dice, heme aquí, aquí estoy, Señor. Aparecen al mismo tiempo 3 grupos de personas. La gente en general, ¿no? La multitud que acude a escuchar la predicación del Juan el Bautista y al mismo tiempo a ser bautizados por Juan. Aparece otro segmento que el Evangelio denomina publicanos, que son los recaudadores de impuestos para Roma. Y finalmente aparece otro grupo, los soldados, ¿no? La época de Adviento es ese periodo litúrgico que la iglesia guarda para prepararse para la Navidad del Señor Jesús. Es un tiempo de reflexión, de análisis, de conversión, y a partir del versículo 18 es un tiempo también de exhortación. ¿A qué nos exhorta la palabra de Dios hoy? No podemos poner en duda que la predicación de Juan el Bautista, aunque era incómoda, provenía de Dios. Y es incómoda porque predica Juan como un profeta. Es el último de los profetas. En cuanto profeta del Señor y precursor de Jesucristo, su mensaje no solo debía ser oído, sino también obedecido. Y cuando nosotros oímos la palabra de Dios, tenemos que responder como estos 3 grupos de personas. ¿Qué haremos? ¿Qué hemos de hacer? La palabra del Señor no ha de ser una palabra vacía, aunque sea una voz que clama en el desierto. La palabra del Señor concita a su pueblo a la acción. De ahí que ante la dura predicación de Juan el Bautista, su auditorio no tenga otra cosa más que preguntar, ¿qué hemos de hacer? ¿Qué haremos? También ante la primera predicación cristiana, ¿ustedes recuerdan cuál fue la primera predicación cristiana? La primera predicación estrictamente cristiana. Aquí estamos en el Evangelio de Lucas 3, estamos no en estricto sentido ante una predicación cristiana, porque Juan el Bautista no es cristiano. ¿Cuál es la primera predicación cristiana? El mensaje de Jesús arrepentidos. ¿El mensaje de Jesús? ¿Jesús es cristiano? No. Todavía no. Entonces, la primera predicación cristiana acontece el domingo de Pentecostés. ¿Y quién la predica? Pedro. El apóstol Pedro.
Vamos a Hechos 3:37 y justamente también ante la primera predicación cristiana hay una pregunta. Hechos 3:37. No es el 37. Hechos 2:37, perdón. Hechos 2:37. Fíjense cómo dice. Al oír esto, bueno, desde el 36 para contextualizar. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mesías, o Señor y Cristo. Y el versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ante la proclamación de la palabra de Dios, no podemos quedarnos impasibles. La palabra de Dios tiene que movilizarnos. La palabra de Dios tiene que transformarnos. La palabra de Dios tiene que hacer que nuestro corazón sea compungido. ¿Y qué es compungirse? Sentir pesar, sentir dolor, ¿no? Y también se preguntan, ¿qué haremos? Ese es el título de la predicación de esta mañana. Y en primera persona. Aquí está en primera persona del singular, del plural, perdón, en la Biblia. Primera persona del plural. ¿Qué haremos? Pero en primera persona del singular, ¿cómo sería? ¿Qué haré? ¿Qué haré? En primer lugar, quiero resaltar un llamado a la solidaridad. En el versículo 11 encontramos, vamos a regresar a Lucas 3:11, y en Lucas 3:11 encontramos que hay un llamado a la solidaridad. Dice Juan el Bautista, Lucas 3:11. Los versículos 10 y 11 dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo, les dijo Juan, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. El mensaje del precursor del Señor Jesús, que es Juan el Bautista, nos recuerda que en el corazón del Evangelio está la solidaridad y el amor al prójimo. No podemos celebrar una adecuada Navidad si nosotros no compartimos nuestro pan con el hambriento. Una adecuada Navidad no es que nuestra mesa esté llena y que alguien no tenga que comer. Por eso Jorge enunciaba muy bien en la oración de intercesión, decía que los que no tienen pan, tengan pan. Pero nosotros somos las manos de Dios para llevar ese pan. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Las túnicas, en griego, chitonas, era la prenda interior y menos necesaria. No se menciona la indispensable prenda exterior, que en griego es himation. Como quiera que sea, el mensaje de Juan el Bautista llamaba al desprendimiento. El tercer Isaías ya había llamado al pueblo de Dios a hacer lo mismo. Vamos a Isaías 58, en el Antiguo Testamento, sin perder de vista Lucas 3. Isaías 58, que habla en el contexto del ayuno. ¿Cuál es el ayuno que el Señor desea? ¿Cuál es? Nosotros sabemos que ayunar significa abstenerse del alimento. Por eso a la primera comida del día le decimos desayunar, es decir, quitar el ayuno, ¿no? Y entonces Isaías 58, versículos 6 y 7, quien lo encuentre lo lee, por favor. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de maldad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras
y no te escondas de tu hermano. Ahí está. Dice Dios, el ayuno que a mí me agrada no es que dejes de comer. El ayuno que yo escogí, dice, es que liberes a los presos encadenados injustamente. La palabra de Dios tiene un sentido social también. Los que son abogados van a decirnos cuántos presos injustamente están encarcelados. Y acá el profeta Isaías dice, el ayuno que yo escogí es que liberes a los presos encadenados injustamente. Que liberen a los esclavos. En una sociedad esclavista como la judía en el Antiguo Testamento, o como la romana en tiempo de Jesús, liberar a los esclavos era perder el patrimonio. Es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia. Es que compartan el pan con los que tienen hambre, es que den refugio a los pobres, vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. En el corazón del Evangelio está la solidaridad con el que menos tiene. El neoliberalismo nos ha vendido la idea de que si somos pobres, lo somos porque no nos esforzamos lo suficiente. Pero la verdad es que detrás de la pobreza hay estructuras de injusticia que el Evangelio nos llama a romper. Por eso el Evangelio de hoy es un llamado a la solidaridad. Juan el Bautista rescata esta vieja tradición profética del Antiguo Testamento para llamar a aquellos que tienen algo para compartir a hacerlo sin dilaciones. Siempre vamos a tener algo que compartir. Y el Evangelio de hoy no nos llama a quejarnos por lo que no tenemos. Dice, el que tiene pan, dé al que no tiene. Y el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Entonces, vean que el énfasis del Evangelio no está colocado en lo que no tenemos o en lo que nos falta, sino en lo que tenemos y podemos compartir. Ante el contexto de crisis humanitaria ocasionada por la migración, especialmente centroamericana, que está enfrentando nuestro país y que el pasado jueves tuvimos noticia de ese terrible accidente, el Evangelio nos llama a dar, a compartir el pan con el que tiene hambre y a vestir al que no tiene ropa. Cuando leía la publicación de este diario español del País, de un vecino de ahí, de veras que me dio tanta tristeza que un vecino decía que ayudó a una jovencita como de 25 años, le puso la mano abajo de la cabeza y le dijo no cierre los ojos, y dice que cerró los ojos, dice, y esa muchachita murió en mis brazos. Eso me desgarró el corazón. Alimento y abrigo son las 2 necesidades más perentorias de la vida. Y el que los tenga debe compartirlos con su prójimo. Pues somos administradores, no dueños absolutos de lo que Dios nos concede con liberalidad. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por eso hay pobreza, porque hay unos que acumulan y no dan. Lo segundo, el Evangelio de hoy nos hace un llamado a la justicia tributaria. El segundo grupo que aparece en Lucas 3, vamos a Lucas 3, el versículo 12, dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Enseguida aparecen los publicanos o los cobradores de impuestos para Roma, para el imperio. Acuden a bautizarse y a preguntarle a Juan qué es lo que ellos deben hacer. Él les dijo, no exijáis más de lo que se os ha ordenado. En griego, cobradores de impuestos se escribe kaitelonai. En algunos contextos,
los kaitelonai, los cobradores de impuestos, los publicanos, aparecen junto a los pecadores y a quiénes más. Y a las prostitutas. O sea que los cobradores de impuestos no tenían buena fama, no eran bien vistos. Vamos a ver dos ejemplos nada más, aunque hay más. En Mateo 11:19, por favor. Mateo 11:19, ¿cómo dice? Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre. Sí, Marita, adelante. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. A Jesús le dicen que Él es amigo de publicanos y de pecadores. Y Mateo también 21:31. Mateo 21:31. ¿Cómo dice Mateo 21:31? ¿Quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Dicen, el primero. Jesús les dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ahí está. Los publicanos aparecen junto a las prostitutas. No tenían buena fama. Estos kaitelonai. Como podemos suponer, el publicano o el cobrador de impuestos no era bien visto en la sociedad palestina de tiempos de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan ustedes que un cobrador de impuestos no era bien visto? Pues en principio porque era considerado traidor y enseguida porque era abusivo. Ajá. Primero, porque era considerado un traidor porque trabajaba para el imperio, ¿no? Para el imperio romano. Y el impuesto que cobraban no iba a parar hoy diríamos, alumbrado público, a la pavimentación, iba a parar a las arcas del imperio romano. Y si ustedes se dan cuenta, todavía hasta nuestros días hay eso. Las grandes corporaciones, los grandes bancos que hay aquí en México, toda la ganancia va a parar a Londres, ¿no? A Estados Unidos. Y por eso los cobradores de impuestos no eran bien vistos, porque trabajaban para el enemigo, pero además eran abusivos. Frecuentemente extorsionaban y cometían fraudes. De ahí que el llamado de Juan sea a no abusar de su posición. Ahora bien, pagar impuestos no está mal, porque los impuestos públicos deben servir para regresarle al pueblo servicios públicos por su tributación. Que haya medicinas en los hospitales, que haya médicos, que haya profesores en las escuelas, que haya buenas calles, alumbrado público, pero lamentablemente hay corrupción. Los impuestos no deben ser para enriquecer a unos cuantos ni para satisfacer la avaricia de los encargados de cobrar las tasas de impuestos. Por eso los que están en las aduanas se enriquecen, porque extorsionan. En un adecuado contexto de cobro de impuestos, los que ganan o tienen más son aquellos que más deben pagar. No, eso debe ser. Pero el neoliberalismo lo ha hecho al revés. Aquí pagan los que menos tienen para que los que más tienen no paguen impuestos. Y les condonan impuestos, ¿no? Y antes el presidente de la República dice, a ver, ahí va, vamos, le vamos a condonar 2,000 millones de pesos de impuestos. Pero a nosotros, ni un peso. Entonces, por eso, Juan el Bautista hace un llamado a la justicia tributaria. No abusen. Y en buen mexicano diríamos, no se pasen de lanza, ¿no? En tercer lugar, es un llamado a no abusar del poder. ¿Cuál es el último grupo que viene? Los soldados, ¿no? Dice, también unos soldados, versículo 14, le preguntaban diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no intimidéis a nadie, ni denunciéis en falso para sacar dinero, y contentaos con vuestra paga. Los soldados pueden intimidar a cualquiera con el poder de las armas que tienen, ¿no?
Por eso Juan el Bautista les dice que no deben abusar del poder que tienen en la fuerza de las armas. Para los cristianos no existe la ley del más fuerte. En la iglesia no manda el que más tiene, ni el que más puede, ni el más poderoso. En México tenemos una historia de abusos cometidos por las Fuerzas Armadas. Ahí está el 2 de octubre de 1968, que hasta el día de hoy decimos no se olvida. El halconazo de 1971. Y podríamos seguir enunciando más, pero más recientemente el asesinato y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y más al sur tenemos las dictaduras militares de Guatemala, Argentina, Chile. En Argentina Videla, en Chile a Pinochet, también en Brasil, por mencionar algunos ejemplos de la región latinoamericana. Pero Juan va más lejos. No solo le dice a los soldados que no intimiden por la fuerza de las armas, les exige no calumniar. Vamos a Reina Valera en el versículo 14, Lucas 3:14, dice: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Por qué habla de la calumnia? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha sido calumniado? La calumnia puede hacer que una persona pierda el trabajo. La calumnia puede arruinar la reputación de alguien. Acá, calumniar significa denunciar en falso para obtener dinero. En griego está mede sukofantesete. Esta palabra, de esta última palabra, sukofantesete, viene nuestra palabra psicofante. El psicofante era utilizada por Aristófanes. Aristófanes escribió muchas comedias, era un comediógrafo, no un comediante, sino un comediógrafo porque escribía comedias. Y utilizaba la palabra psicofante para denotar a un informador maligno o calumniador. La palabra Satanás en hebreo significa eso, el calumniador, el acusador. Así que lo satánico no necesariamente es lo demoníaco. Nosotros podemos ser satánicos cuando levantamos un falso testimonio, cuando mentimos para obtener algo. En la antigua Atenas, en Grecia, un psicofante o psicofanta era un denunciante profesional. Generalmente cobraba del interesado en denunciar que no deseaba hacerlo por sí mismo. Es decir, alguien quería afectar a una persona y contrataba a un psicofante y le decía: te pago dinero para que vayas a denunciarlo a él, yo no quiero que aparezca mi nombre, pero ve tú. Los psicofantes eran conocidos y temidos por las personas honradas que siempre podían verse envueltas en una denuncia falsa. Los soldados, lejos de obtener algún beneficio de dinero mal habido, les dice Juan el Bautista, son exhortados a contentarse con el fruto de su trabajo y de su esfuerzo, ya que siempre será una tentación sacar algún tipo de provecho por encontrarse en una situación o posición privilegiada. Quizá esta situación, esto que le dice Juan a los soldados, podremos ejemplificarlo con el ejército en Colombia. En Colombia hubo una crisis que se llama los falsos positivos. Y los falsos positivos era cuando ellos tomaban un muchachito y lo asesinaban, o a un campesino y lo asesinaban, y lo acusaban de formar parte de las FARC. Porque el Ministerio de Defensa colombiano les daba un número para justificar que estaban haciendo su trabajo. Debes de presentarme en este mes que mataste a 5 integrantes de las FARC.
Y entonces, ¿qué hacían los soldados? Los soldados tenían un estímulo económico. Y entonces iban a la selva y mataban al adolescente, mataban al campesino y los presentaban como falsos positivos, que ellos eran miembros de las FARC. A eso se refiere. O el montaje televisivo de Claro. Israel Vallarta. Ajá. O el montaje de Israel Vallarta, que sigue en la cárcel, ¿no? Y de la francesa Florence Cassé, ¿no? Ahí está. Entonces, nosotros conocemos de sobra casos de políticos y funcionarios públicos, tanto civiles como militares, que se han enriquecido ilegítimamente del ejercicio de algún encargo público, con mentiras. ¿No? Finalmente, y con esto termino la predicación, el Mesías ya viene. La predicación de Juan el Bautista había generado grandes expectativas entre la gente que acudía a él para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 15? Lucas 3:15. ¿Qué dice? Como el pueblo, ¿sí? Con sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo. ¿Por qué la predicación de Juan el Bautista ha causado expectativa? A pesar, es una predicación muy puntillosa, muy dura, muy puntual. El pueblo está a la expectativa de la revelación mesiánica, es decir, de si Él es el Mesías, el Cristo. La pregunta que ahora flota en el aire ya no es ¿qué haremos?, sino ¿Juan es el Mesías? Adviento nos invita a estar también con una expectación vehemente ante la revelación de Jesús como Señor y Cristo. ¿Dónde está el Mesías? Ahí tenemos que preguntar. Eso es lo que tenemos que preguntarnos hoy. ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está? Juan no deja ninguna duda sobre dónde está el Mesías. Los versículos 16 y 17 dicen: le respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, o su bieldo, y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan no tiene ningún reparo en reconocer, por una parte, que él no es el Mesías, y por otra, que aquel que sí lo es más grande y poderoso que él. Él lo enuncia diciendo: no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Esta era la tarea más baja que un esclavo podía hacer con su amo. Y aún con eso, Juan se declara indigno. Pero detrás de esto también está el rito del bautismo. El que bautizaba le desataba el calzado al que iba a bautizarse y le ayudaba a desnudarse para bautizarse. Cuando Juan el Bautista dice: no soy digno de desatar la correa de su calzado, está anunciando que él no es digno de bautizar a Jesús. La distancia entre Juan el Bautista y Jesús es infinita. Esa es una verdad que Juan proclamó cuando dijo: es necesario que él crezca y ¿qué? Y yo mengüe, yo disminuya. El mensaje de este tercer domingo de Adviento nos invita a eso también. Que Cristo crezca más en nuestra vida y que nuestro ego, nuestro yo, disminuya. Vamos a Juan 3:30, porque quiero que ustedes lean eso que dice Juan, justamente Juan el Bautista, y esa creo que es la invitación de la proclamación de Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca, que Jesús crezca y que yo disminuya. Ese es el mensaje. Es el mensaje de Juan, esa es la buena nueva de Juan. Y también hoy tenemos que preguntarnos: ¿qué aspectos de nuestra vida tienen que disminuir, tienen que menguar ante la luz de Cristo? Cristo tiene que ser central.
Esta mañana estaba escuchando la predicación de un pastor de Puerto Rico y dice, hace 35 años cuando yo era seminarista, mi pastor estaba predicando en una iglesia bautista, dice, y entonces el pastor hizo el llamado de que todos vinieran a la cruz de Cristo y que se hicieran cristianos. Y todos pasaron, pero solo un miembro se quedó allá en su banca. Y cuando le preguntaron por qué él no había pasado, él dijo, toda la vida yo he sido bautista. No va a ser este el momento en que ustedes me van a convertir en cristiano. Tenemos que dejar nuestra religiosidad. Y Juan el Bautista nos dice eso. Es necesario que yo mengüe, que yo disminuya, que yo decrezca, para que Cristo crezca. Y por eso el versículo 18 termina diciendo, con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Que Jesús, el Mesías, nos bautice con Espíritu Santo y fuego para purificar nuestras vidas. Amén. Oramos en la vida a nuestro hermano Rogelio.